Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo estudio del libro de Mateo. La semana pasada estuvimos haciendo un paréntesis por el fallecimiento de nuestra hermana Gladys. Y cuesta mucho, hermano, para ser franco, como hacer separaciones. Separar, por ejemplo, nuestras convicciones, separarlas de nuestros sentimientos. Nuestro sentimiento nos indica que debemos desahogarnos y llorar por la partida de nuestra hermana. Pero nuestras convicciones nos dicen que nuestra hermana está junto con el Señor, porque esa fue su promesa. Y ambas cosas no son antagónicas. Nuestros sentimientos no son antagónicos con nuestras convicciones, si es que lo encauzamos, ¿no es cierto?, como corresponde. Nuestro sentimiento no puede estar separado de nuestras convicciones. Los sentimientos también los dio nuestro Señor para poder desahogarnos. Cuando fuimos creados también nos puso sentimientos. Por lo tanto, no es malo que un creyente exprese su dolor con lágrimas. No es malo. Estamos hechos así. Jesús también usó ese sentimiento, esa forma de expresar su sentimiento con el llanto. También, no es malo. Hagámoslo. Entonces vamos a empezar y le doy la bienvenida nuevamente a este nuevo estudio de Mateo 26. Que el Señor nos acompañe en este momento. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior. En la clase anterior estábamos viendo el capítulo 26 del libro de Mateo, de los versículos del 1 al 5, y veíamos cómo Jesús ya estaba en la última semana antes de su muerte, y veíamos cómo los fariseos y los principales sacerdotes planificaban el complot para matar a Jesús. Pero, ojo, ellos no tenían mucha idea de cómo hacerlo. Querían hacerlo, pero no sabían cómo. ¿Quién le dio la respuesta? Judas. Judas se acercó a ellos. Judas tomó la iniciativa. Pero en fin, ya Jesús ya estaba anunciando por cuarta vez su muerte. Anteriormente, en las 3 veces anteriores, los discípulos no podían aceptar la muerte de su Mesías. De hecho, Pedro le dijo que por qué tenía que ir a Jerusalén, para que tuviera piedad con él mismo, dijo. Jesús, ¿qué le respondió ante esta petición de Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús tenía claro su tarea, su trabajo, el trabajo que él tenía que hacer. Por lo tanto, no había quien le impidiera hacerlo, menos Pedro. En este capítulo, en el capítulo 26, versículo 1, 2, dice, y hablando Jesús a sus discípulos, el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre, o sea, Él, será entregado para ser crucificado, o sea, muerto. Y ya no vemos ya que los discípulos pongan alguna objeción ante esto. Pero fíjense que los sacerdotes no solamente tenían planificado matar a Jesús, sino que querían matar también a otra persona. ¿Saben quién es esa otra persona que los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas querían matar? Pensemos un poco. Exactamente. Junto con Jesús querían matar también a Lázaro. Veamos Juan capítulo 12, versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué a Lázaro? Versículo 11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los sacerdotes habían tratado de contradecir, o mejor dicho, poner en cuestionamiento lo que Jesús decía. No lo lograron. Lamentablemente fracasaron para sus planes, fracasaron estrepitosamente en este asunto. Pero lo que hablaba por sí solo del poder de Jesús, lo que con solo mirarlo sabían que Jesús era el Mesías, era Lázaro. Lázaro, porque Jesús resucitó a Lázaro después de estar 3 días muerto. Eso era una prueba irrefutable. No tenían cómo defenderse con respecto a esa prueba de Jesús. Por lo tanto, Lázaro era un objetivo. Entonces ahí estábamos en la planificación, estábamos recién entrando al tema.
el versículo 5 y ahora nos toca el versículo número 6 en adelante. Y esperemos que terminar en esta sesión a este capítulo que es el más largo de todos. Fíjense que tiene 75 versículos. Vamos a ver si terminamos. Esperemos que sí hoy día. Estamos estudiando este libro de Mateo. Mateo, que sabemos que era un publicano. Sabemos que Mateo estafaba a la gente, como buen publicano. No podía ser de otra forma. Pero fíjense lo que Dios hizo en su corazón. Este libro de Mateo no debemos tomarlo como que fuera algo así, digamos, cronológico, porque Dios inspiró a Mateo para que hiciera su libro no por cronológico, sino un día, 2 días, 3 días, sino por tema. Él tomaba las cosas por temas, por lo tanto, a veces incluía cosas que habían pasado anteriormente y la insertaba, ¿cómo se llama?, dentro del texto. Por ejemplo, hoy día vamos a ver que María ungió a Jesús en Betania y se suponía que eran como 2 días antes de la crucifixión. Pero vamos a ver que Juan muestra que este evento ocurrió 6 días antes. Pero para Mateo, para lo que Dios quería que hiciera Mateo, era importante que Mateo introdujera esta acción dentro de este texto, haciéndolo, digamos, como tema en lo que se interesaba, o sea, el sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de Jesús incluía la unción que le hizo María con este perfume de gran precio. Y que es de gran provecho para nosotros, el libro de Mateo. Porque pone a Jesús como el rey. Pone a Jesús viniendo a organizar su reino. Pone a Jesús organizando primero a su iglesia para entrar en este reino. Y vamos a ver a Jesús como el Salvador de todos nosotros. Vamos a ver este capítulo 26 del versículo 6 en adelante. Y vamos a llegar hasta el capítulo 46 porque no creo que lleguemos más allá. Es muy largo este capítulo. Que el Señor los bendiga, hermanos, y quedémonos aquí este momento. Entonces empecemos en el versículo número 6. El versículo número 6 dice así: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, según los comentaristas, dicen de que este Simón el leproso habría sido uno de los leprosos que Jesús sanó. El tema es que en Betania también había un grupo de hermanos, 3 hermanos más bien dicho, que querían mucho a Jesús. Uno de ellos era Lázaro, otro Marta y su otra hermana era María. Pongamos el dedito en Juan capítulo 12, porque vamos a ir comparando estos dos textos que están aquí, el paralelo de Mateo con el paralelo en Juan capítulo 12. Dice así: Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro, ¿no es cierto?, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Veamos quién es esta mujer. Capítulo 12 de Juan, versículo 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que él había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Esta era en casa de Simón, no dice que sea en casa de Lázaro, dice que estaba en Betania, ¿no es cierto? Estaba Lázaro y estaban sus 2 hermanas, pero en casa de Simón. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, como siempre, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con los cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. Si bien es cierto, en esta dice que son los pies y en Mateo dice que es la cabeza, significa que María lo ungió desde la cabeza hasta los pies a Jesús, lo ungió completo. Estábamos en el versículo número 8 ahora. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio?
Es decir, lo que se le da a Jesús, según ellos, es un desperdicio. Pero veamos quién dijo esto. El versículo 4 de Juan 12. Y dijo uno de sus discípulos, que en este caso Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces, ¿quién dijo que había sido un desperdicio? Judas. Se lo habría dado a los pobres. El tema es que los pobres son usados para muchas cosas. A los pobres, es cierto, hay que ayudarlos, pero a los pobres principalmente hay que tratar de sacarlos de la pobreza. En este caso, uno puede decir, claro, tiene razón Judas, es mucho dinero para ser, entre comillas, desperdiciado en una persona, cuando bien podríamos haberlo repartido entre los pobres. Pero es precisamente lo que pasa hoy día. Primero, el perfume no era de Judas. ¿De quién era? De María. Por lo tanto, seamos honestos. María podía haber hecho con ese perfume lo que le viniera en gana. Si quería lo regalaba, si quería lo vendía y lo daba a los pobres. Pero no era de Judas ese perfume, era de María. Entonces hoy día hay personas que quieren repartir el dinero que no es de él. Eso ha sido en todos los tiempos. Repartir el dinero que no es de él hacia los demás. María tenía un propósito. Y el propósito lo describe después Jesús. 300 denarios. 300 denarios. Un denario era el jornal de un obrero en ese tiempo. Imagínense 300 denarios. Serían casi un año de jornal de obrero. Por lo tanto, era mucho dinero. Era mucho dinero. Pero no era tanto dinero para María. Y tampoco vamos a ver que era tanto dinero para Jesús. Y entendiendo Jesús, le dijo, porque, ¿qué pasa? Se armó un alboroto ahí. En el capítulo número 12 de Juan. El versículo 6 del 12 dice, pero dijo esto Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, este acto de beneficencia con el dinero de otro no era un acto en sí puro, sino que él lo que quería era que se vendiera, él guardar ese dinero, que ya no era de él. Si se vendía tenía que ser de María, obviamente. Pero él esperaba que se vendiera, que él lo guardara, sustrajera de ahí y le diera el resto a los pobres. Sigamos. Y entendiendo Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué significa esto con que siempre me tendréis pobres con nosotros? Si Jesús lo dijo, es porque siempre va a ser así. Hoy día la política dice, vamos a sacar de la pobreza a toda la gente. Esa es una promesa de campaña. Pero ya vemos que los pobres siempre van a existir. Nunca van a dejar de existir pobres. Pero no siempre vamos a tener a Jesús. Les dijo ahí, imagínense la oportunidad que ellos tuvieron de tener al creador del universo sentado comiendo con ellos. Nosotros a veces invitamos a nuestra casa a hermanos, o ustedes también, invitan a hermanos para conversar con ellos, conocerlos un poquito más. Imagínense invitando o que el propio Jesús llegue a su casa a comer en la noche o a almorzar. ¿Qué privilegio tuvieron ellos? No lo supieron aprovechar, sobre todo Judas. Dice el versículo 12 del capítulo 26, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, se fijan, de los pies hasta la cabeza, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Para María, Jesús era la prioridad. Para Judas, la prioridad era el dinero. Ella había entendido
lo que Jesús estaba queriendo decir durante todo su ministerio, que era el Mesías y que debía morir por todos nosotros. Ella lo tenía clarísimo. Lamentablemente, los que no te lo tenían tan claro, parece, eran sus propios discípulos. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, ¿cuál evangelio? Vamos a ver cuál evangelio. En este mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Imagínense lo cierto que fueron estas palabras. Nosotros en este momento estamos leyendo lo que María hizo con Jesús. Se cumplió. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Los comentaristas dicen que esto del perfume rebasó el vaso de Judas Iscariote. Rebasó el vaso de su hipocresía, de todo lo que él tenía dentro. Ya no lo soportó más. El desperdicio grande que hubo con Jesús. No podía dejarlo pasar. Por lo tanto, Judas fue donde los principales sacerdotes. Una pregunta. ¿Cuál es el antónimo de amor? ¿Cuál es el antónimo de amor? Contesten, obviamente que esto es una pregunta retórica, no espero la respuesta, pero la principal, un gran porcentaje de la respuesta es el odio. Amor, antónimo, odio. Pero lo que nos muestra la práctica es que el antónimo de amor es el egoísmo. Fijemos lo que dice 1 Corintios 13. El amor es entregar cosas hacia afuera. Ya no es para mí, es para los demás. Sin esperar nada a cambio. Y el egoísmo es todo lo contrario, esperar que todos me den sin que yo no devuelva nada. Amor, egoísmo. El antónimo de amor es el egoísmo. María actuó por amor con Jesús. Se desprendió de todo lo material que tenía. Imagínense un año de jornal. Se lo dio a Jesús. Cosas materiales a Jesús. No importa, que total estamos de paso. Sin embargo, Judas actuó con egoísmo. No tenía a Jesús en su corazón. Y por eso fue a los principales sacerdotes. Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 13, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. El versículo 21, saltemos ahora al versículo 21 del capítulo 13 de Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, ¿qué dijo Jesús? De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. El versículo 14 del capítulo 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, ¿a qué? A entregarlo. El versículo 15. Y les dijo a los sacerdotes, ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Judas pensando en el egoísmo, pensando en cosas materiales. Y ellos le asignaron 30 piezas de... El versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad Judas de entregar a Jesús. Empezamos. El 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la casa de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Aquí sería otro momento en que Jesús anunció su muerte.
Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús tenía amigos por todos lados, ya vimos ya. Según los comentaristas, este sería otro de los amigos de Jesús y que le está pidiendo el lugar para que él pueda celebrar la Pascua. Y también le anuncia a él que su tiempo está cerca. A nosotros también nos anuncia que su tiempo está cerca, pero no de su muerte, sino que de su regreso. Por lo tanto, debemos estar atentos. Recordémonos que él también nos llamó amigos a nosotros. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Ahí estaba Judas. Judas iba y Judas volvía. Así se la llevaba, ida y venía, iba y venía. No tenía como prioridad estar con Jesús. ¿Mm? El 21. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno ya a decirle, ¿soy yo, Señor? Marque esa palabra, Señor. Yo la voy a marcar en un cuadrito, porque cada uno de los discípulos decía, ¿soy yo, Señor? O sea, en el fondo, en su corazón, ellos entendían que como seres humanos existía una gran posibilidad de que ellos, como personas, estuvieran en la tentación de entregar a Jesús. Porque de otra forma, ¿por qué estarían preguntando, ¿soy yo, Señor, el que te va a entregar? Tenían miedo de sí mismo, como seres humanos. Entonces el 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ya sabía el resultado, que Judas no se iba a arrepentir. El versículo 25. Entonces respondió Judas, mire, fíjese qué es lo que dice Judas aquí. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿qué habían dicho los discípulos anteriormente? Dice, ¿soy yo, Señor? ¿Se acuerdan que lo escribió en un cuadrito? ¿Soy yo, Señor? Pero aquí, ¿qué dijo Jesús? ¿Soy yo, Maestro? Jesús no era el Señor de Judas, era solamente el Maestro. El Maestro. Está bien dicho. Eso debe hacernos recapacitar a nosotros también. ¿Es nuestro Señor o es nuestro Maestro en la escuela dominical solamente cuando nos enseña Jesús? ¿O es nuestro Maestro en el púlpito cuando nos hace la predicación, nos trata de hacer entender lo que Él quiere? ¿Es nuestro Maestro solamente o es nuestro Señor? ¿Qué dicen ustedes? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Aquí empieza a concretarse el Nuevo Testamento. Y si yo les preguntara a usted, yo voy a hacer una pregunta que parece un poquito fuera de lugar. Mateo, ¿es un libro del Nuevo Testamento o es un libro del Antiguo Testamento? Saben que esa pregunta está mal hecha. Lo que yo debo preguntar es, ¿Mateo es un libro que se escribió durante el Nuevo Testamento o se escribió durante el Nuevo Testamento? La respuesta a esta pregunta es sí, es un libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Le voy a hacer otra pregunta entonces ahora. ¿Mateo es un libro que trata de cosas del Antiguo Testamento o trata de cosas del Nuevo Testamento? Y yo le voy a decir que Mateo principalmente trata de cosas del Antiguo Testamento. Si nosotros tuviéramos que clasificar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, deberíamos clasificarlo en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón?
Porque aquí Jesús lo dice. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento. Recién va a empezar el Nuevo Testamento. ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? Empieza en la cruz. ¿Cuándo termina el Antiguo Testamento? Termina en la cruz. Veamos Hebreos 9, del 15 al 17. Aquí está hablando el escritor bíblico y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es mediador de un nuevo pacto? Acá lo dice Jesús. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Quién es? Jesús. Para que interviniendo muerte, el nuevo pacto tiene que intervenir muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, del Antiguo Testamento. Es decir, el nuevo pacto va a haber una muerte que va a ser remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Se fijan? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, aquí está el tema del testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién hizo el testamento? Jesús. Para que se cumpla ese testamento, para que esas riquezas, ¿no es cierto?, sean repartidas entre los destinatarios, no puede estar el testador vivo, tiene que estar muerto. Una vez que muere el testador, recién pasa a tener función el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto, o el Testamento. El 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Leamos nuevamente el 28. Dice, porque esto es mi sangre. Tomando la copa dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, si tuviéramos que clasificar a Mateo como un libro del Antiguo Testamento o un libro del Nuevo Testamento, según lo que dice Mateo, deberíamos clasificarlo en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Pacto todavía no está vigente. Sin embargo, Hechos sí trata las cosas del Nuevo Pacto, ¿cierto? 1 Corintios, 2 Corintios, pero los evangelios principalmente tratan de cosas del Antiguo Pacto. Por eso Jesús le daba énfasis al hacer. Haz esto y serás salvo. ¿Se acuerdan? Le dijo al joven rico, reparte todos tus bienes y sígueme. El joven rico no, era hacer cosas. El Nuevo Testamento no es hacer cosas. Para una mejor comprensión de lo que estoy diciendo, les recomiendo usar el libro Paso a Paso por el Nuevo Testamento, el libro de la Convención Bautista del Sur. Este libro tiene 13 unidades. La unidad número 1 dice Dios y el Nuevo Pacto, y está separado por días. El día número 1 tiene por título Antecedentes del Nuevo Testamento, y ahí explica por qué el Nuevo Testamento empieza en la cruz y por qué el Antiguo Testamento termina en la cruz. Se lo recomiendo. Estudien. Este libro es especialmente diseñado para los maestros de escuela dominical y los maestros de la Biblia en general. Que el Señor los bendiga. Y continuamos con el estudio.